Bueno, muy bien, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a tener nuestra clase de reacciones post-transfusionales. ¿Qué pasa o qué sucede en algunas situaciones que la transfusión no cumple o no responde de la manera esperada y hay una complicación en la transfusión? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? Estas reacciones pretransfusionales en muchos casos son prevenibles, podemos evitarlas. Siempre el error humano es un punto, la politransfusión es otro punto importante. Bueno, vamos a empezar a compartir nuestro PowerPoint. Después de esta clase, nosotros vamos a tener nuestro práctico sobre transfusión específicamente. Y luego nos quedaría una última clase donde vamos a hablar de normas y de la Ley Nacional de Sangre. En esa última clase. Y a ver. Ahí está. Vamos a hablar de normas y de la Ley Nacional de Sangre. Y ya después tendríamos el examen final, que sería entre el 18 y el 19 de mayo. Por supuesto que va a ser múltiple opción. Va a haber varias preguntas. Múltiple opción, varias preguntas y habría un recuperatorio en la semana del 25 de mayo. Así que prestar mucha atención porque esta sería nuestra última clase específica sobre ya lo que es banco de sangre. La próxima estaríamos hablando de legislación de la hemoterapia. Bueno, como dijimos, vamos a hablar de lo que son las reacciones post-transfusionales. Dijimos que las reacciones post-transfusionales son básicamente esos efectos adversos o esas situaciones no esperadas que suceden posterior a una transfusión, ya sea de sangre entera o de algún tipo de hemocomponentes. Para dividirlas de una manera un poco más fácil de recordar, yo las divido en reacciones inmediatas y reacciones tardías. Las reacciones inmediatas son las que ocurren durante o dentro de las primeras 24 horas post-transfusión. Acá tenemos las reacciones, la reacción hemolítica aguda, que si bien es poco frecuente, es de las más graves que existen. Tenemos la reacción febril no hemolítica, la reacción alérgica. Estas dos son muy frecuentes, no son graves, pero sí son muy frecuentes. Y tenemos las reacciones anafilácticas, que son graves, no son tan frecuentes, pero sí bastante graves y complicadas. También tenemos dentro de las reacciones agudas, TRALI. TRALI es una reacción posttransfusional que se produce en el pulmón específicamente, con una fisiopatogenia bastante compleja, que puede ser muy grave, incluso en algunos casos mortal. Tenemos la sobrecarga circulatoria. La sobrecarga circulatoria es muy frecuente en los pacientes con politransfusiones en poco tiempo. Obviamente que no cuando hay un shock hipovolémico, pero hay pacientes que tienen problemas cardiovasculares o problemas renales con un mal manejo del volumen y pueden aparecer estas sobrecargas circulatorias. Y otra reacción post-transfusional inmediata bastante frecuente, aunque no siempre documentada, es la de la contaminación bacteriana. Cuidado a veces con las reacciones febriles post-transfusión de sangre. Hay que, en el caso de que la transfusión, ¿alguien me pidió para entrar?
Creo que no. Las reacciones post-transfusionales por contaminación bacteriana, hay que tener cuidado porque a veces las reacciones febriles hay personas, sí. Las reacciones febriles a veces se confunden con las reacciones ahí está. Las reacciones febriles a veces se confunden. ¿Siguen viendo la pantalla, chicas? Sí. Bien, bien. Las reacciones febriles a veces pueden escondernos una reacción, una contaminación bacteriana que si no la tratamos a tiempo puede llegar a ser grave. Entonces hay que prestar atención en esa reacción febril que no sea una bacteriana en realidad. Luego tenemos las reacciones post-transfusionales tardías. Las tardías son las que aparecen más de 24 horas después, a veces pueden aparecer hasta 7 días después. Dentro de estas reacciones post-transfusionales tardías tenemos la reacción hemolítica tardía, que es de una gravedad moderada y que puede aparecer con algunos de esos anticuerpos irregulares que veíamos de grupos poco frecuentes o de grupos más raros. Pueden aparecer, o el sistema KIT, que es el que produce básicamente una reacción post-transfusional tardía. Luego tenemos la transmisión de infecciones. La transmisión de infecciones virales o parasitarias, que es virus, bacterias, como pueden ser HIV, hepatitis B, hepatitis C. Los síntomas son variables, dependen de cada enfermedad y la gravedad será variable de acuerdo a la infección que se ha transmitido. Ese es un punto muy importante a tener en cuenta en el caso de las serologías de la sangre, que es un área específica de bioquímicos, pero que debe ser cuidadosa y minuciosamente realizada porque es un gran punto en la calidad del hemocomponente. Otra de las probables reacciones post-transfusionales que tenemos es la púrpura post-transfusión. La púrpura o la disminución de las plaquetas posterior a la transfusión de componentes plaquetarios es una reacción post-transfusional tardía, inmunológica y que puede llegar a ser muy grave. Pocas reacciones post-transfusionales pueden llevar a la muerte en forma rápida e inmediata, como puede ser la hemolítica aguda o la púrpura post-transfusional. La enfermedad de injerto contra huésped es una reacción post-transfusional tardía, aparece prácticamente después de 7 días, está relacionada al antígeno de histocompatibilidad mayor y también puede ser una reacción post-transfusional que puede llevar a la muerte de la persona que la padece. Y la sobrecarga de hierro. La sobrecarga de hierro aparece en los pacientes politransfundidos, aquellos pacientes que reciben transfusiones a repetición en el tiempo, con hay poca diferencia entre transfusión y transfusión o muchas transfusiones en un periodo corto de tiempo, y esos pacientes pueden terminar haciendo una sobrecarga de hierro. Para ser más claros y haciendo un pequeño resumen, la más peligrosa de las agudas es la hemolítica aguda. La más frecuente es la febril, la reacción febril. Desde el punto de vista respiratorio, la más grave es el trali, y desde el punto de vista del manejo del volumen, la más grave es la sobrecarga circulatoria. Y desde el punto de vista inmunológico, la más grave es la enfermedad de injerto contra huésped. Hay conductas generales que nosotros tenemos que tener en cuenta y que tenemos que hacer una vez que determinamos que hay una reacción post-transfusional. Por eso es importante controlar las transfusiones. Las transfusiones cada 20, 30 minutos debemos controlar,
ver cómo está el paciente, controlar cómo está respirando, controlar que no esté con fiebre, controlar que no esté con falta de aire. Las reacciones, una vez que nosotros constatamos que hay una reacción o que desde donde lo están transfundiendo nos informan que hay una reacción, nosotros debemos suspender inmediatamente la transfusión. Eso de que le coloco algo y sigo con la transfusión, inmediatamente no. Yo inmediatamente suspendo la transfusión. Coloco una solución fisiológica en una vía paralela. Debo mantener la vía con solución fisiológica por si el paciente necesita algún tipo de medicación o de remedio, digamos. Debo controlar los signos vitales, ver que no está hipertenso, cómo es la frecuencia respiratoria, cómo está saturando, cómo tiene la presión arterial, controlar los signos vitales. Inmediatamente notificar al médico hemoterapeuta y si no estoy en el servicio de hemoterapia, al servicio de hemoterapia, lo que está pasando. Debo tomar una muestra del paciente para ir al banco de sangre para llevar al banco de sangre, y debo recuperar la bolsa. Nunca las bolsas de sangre post reacción transfusional se deben descartar. Las reacciones post-transfusionales se deben documentar. Es poco frecuente que se documenten, pero es obligatorio y es obligación que las documentemos. Si hace alguna reacción transfusional el paciente, debe estar documentada. Ese es el proceso básico que se hace en cualquier reacción transfusional. Suspendo la unidad, controlo los signos vitales y voy a informar al médico de hemoterapia. Después el médico de hemoterapia nos irá diciendo si sacamos la unidad, si la dejamos puesta, si definimos seguir pasándola. Lo que pasa a veces cuando nosotros no vamos a controlar las transfusiones, que las colocamos y nos olvidamos que están allí, es que no constatamos y no documentamos la reacción transfusional. Y cuando volvemos a querer transfundirla, a veces el mismo paciente nos dice, pero la otra que me hicieron yo hice fiebre. Nadie avisó de dónde está transfundiendo y evidentemente el técnico que le estaba pasando la transfusión nunca fue a ver a la paciente. Entonces, sumamente importante que la transfusión esté controlada cada 30 minutos. Vamos a ver cómo seguimos. Ahí estamos. A ver. Que no me deja pasar nada. Vamos a volver a compartir. ¿Por qué no me deja pasar? Bien. Vamos ahora a las reacciones post-transfusionales. La más grave dijimos que era. La primera que vamos a ver es la reacción hemolítica post-transfusional. Realmente es una reacción grave, que ocurre generalmente de manera inmediata. Cuando nosotros le empezamos a pasar la sangre al paciente, lo primero que dice el paciente es me duele el brazo, siento dolor en el pecho, pero es inmediato, 30, 40 segundos después que empieza a pasar la unidad, comienza el dolor en el brazo, dolor en el pecho, es inmediato. Es muy raro que logremos pasar toda una unidad y recién después se desencadene una reacción hemolítica post-transfusional. ¿Por qué se produce? La causa más frecuente es la incompatibilidad ABO, es decir, pasar una unidad con un grupo A, B o 0 incompatible con el grupo del paciente. Y generalmente este error es humano. Habitualmente este error es humano, porque identificamos mal al paciente, porque nos equivocamos en la rotulación de muestras o de la bolsa,
porque no hacemos la verificación pretransfusional del grupo sanguíneo. Es muy frecuente, o cuando suele ocurrir esto, cuando nosotros dejamos preparadas unidades para que otras personas las coloquen. Y otras personas, cuando las colocan, o nosotros mismos que nos dejan unidades en la heladera, ¿para quién necesita la sangre? Para Juan Pérez. Bueno, voy a la heladera, veo que hay una unidad que dice Juan Pérez, la agarro, la caliento y me la llevo. No verifico nada. Y eso es muy frecuente que pase. No se crean que no pasa. Es muy frecuente. Ah, ya me la dejaron preparada para Juan Pérez. Pero tranquilamente la persona que la preparó se puede haber equivocado en rotularla, no puede haber hecho las pruebas pretransfusionales, se confió en un grupo sanguíneo que tenía anotado el paciente y no lo repitió. Entonces, cuando yo saco una bolsa de la heladera que voy a colocar y que ya está rotulada, mínimamente debo controlar el grupo sanguíneo del paciente en los documentos, controlar el grupo sanguíneo del paciente, verificar las pruebas de compatibilidad transfusional. ¿Volverlas a hacer? No. Cuando nosotros hacemos pruebas pretransfusionales, esas pruebas pretransfusionales deben quedar preparadas o listas en la heladera, ya sea en tubo o la tarjeta de gel tapadita y reservada por lo menos 24 horas posteriores al uso de la unidad. Porque cualquier eventualidad o cualquier reacción posttransfusional que suceda, yo tengo a mano las pruebas pretransfusionales y las vuelvo a leer, las vuelvo a ver. Entonces, antes de ir a transfundir al paciente, yo las voy a volver a ver, las pruebas pretransfusionales. Si están en tubo, las saco un rato de la heladera, las pongo un rato, en 2 minutos en el baño María, mientras caliento la unidad, las centrifugo y las leo. Corroboro el grupo de la bolsa. Siempre antes de ir a transfundir a un paciente, yo repito el grupo de la bolsa para estar segura que el grupo que dice la unidad que es. Y no voy a estar transfundiendo una sangre incompatible. Y cuando llego a transfundir la unidad, si yo no lo conozco al paciente porque yo no le saqué la muestra, porque no lo tipifiqué, no fui yo, si no me dejaron todo preparado, me tengo que acercar al paciente y decirle, buenos días, ¿cómo es su nombre? ¿Qué número de documento tiene? Corroborar la identidad del paciente. Siempre, siempre, porque la mayoría de estas pruebas pretransfusionales, de esta reacción posttransfusional hemolítica, es el error humano. Salvo que desconozcamos la compatibilidad de los grupos sanguíneos y transfundamos cualquier cosa. Pero en ese caso, si hicimos la prueba pretransfusional, vamos a ver que esa unidad está negativa. No compatible o positiva. ¿Cómo se origina esta reacción posttransfusional? Ustedes recuerden que los pacientes cero tienen anticuerpos o inmunoglobulina M circulando en la sangre, que son naturales. Los pacientes cero, inmunoglobulinas A contra el A y contra el B, el A contra el B contra el A, entonces el AB contra ninguno. Entonces, esos anticuerpos están circulando en forma natural en todos los pacientes que vamos a transfundir. Cuando yo transfundo la sangre incompatible, esos anticuerpos que son naturales, que son inmunoglobulina M, contra el grupo sanguíneo A o B en el cero, por ejemplo, cuando ingresa el glóbulo rojo de otro grupo, esa inmunoglobulina va inmediatamente a atacarlo. Inmediatamente atacar a los eritrocitos o a los glóbulos rojos recién transfundidos. Como la inmunoglobulina M activa el sistema del complemento, ¿se acuerdan por allá cuando vimos inmunología, que el sistema del complemento era el que producía una serie de reacciones a través de unas proteínas y terminaba formando como un agujero en la membrana del glóbulo rojo y lo explotaba. La inmunoglobulina M lo activa a este sistema del complemento y termina produciéndose la hemólisis o la rotura del glóbulo rojo con la liberación de hemoglobina en el plasma, y eso va a terminar produciendo daño renal y puede terminar produciendo una
complicación severa que nos puede llevar a la muerte, que es la coagulación intravascular diseminada. Los síntomas generalmente son inmediatos. Y hablo de inmediatos en 1 minuto o menos de haber comenzado con la transfusión. Puede aparecer fiebre súbita, de golpe. Si el paciente va a empezar con escalofríos, va a referir dolor lumbar. Enseguida aparece un dolor en la espalda lumbar, eso aparece rápidamente. El dolor en el brazo o en el sitio de la punción también aparece rápidamente. Y la sensación de muerte inminente, una ansiedad, una sensación de muerte, el paciente no sabe decir si le duele o le molesta, le cuesta respirar, también es muy frecuente. Si esta reacción continúa, el paciente va a empezar con taquicardia, con hipotensión, y puede terminar desarrollando una coagulación intravascular diseminada, un shock y un daño renal que a veces puede ser irreversible. Es decir, que es una reacción muy, muy aguda, pero muy, muy grave. A veces nosotros tenemos que estar atentos, por eso la importancia de que esos primeros 10, 15 minutos que pasa la transfusión, nosotros estemos al lado del paciente controlando. Porque una reacción como esta es inmediatísima y la vamos a descubrir rápidamente. ¿Qué vamos a encontrar o cuáles son los hallazgos que vamos a encontrar en un paciente, en el laboratorio de un paciente que tiene una reacción hemolítica aguda? Primero, hemoglobinemia y hemoglobinuria. ¿Qué significa hemoglobinemia y hemoglobinuria? Hemoglobinemia es la liberación de la hemoglobina en el plasma, en el suero. Entonces ese suero se pone lo que nosotros le decimos hemolítico, es un suero hemolítico. ¿Qué significa que sea un suero hemolítico? Que se pone un color ladrillo, ¿sí? Más cantidad de hemólisis hay, más glóbulos rojos se rompen, más oscuro se pone. Pero es un color así, rojizo, un color ladrillo. Y la hemoglobinuria es la eliminación de la hemoglobina por orina, así como aumenta en el plasma, el riñón la filtra y aparece en la orina. Entonces empieza a aparecer la orina oscura, la orina color Coca-Cola, ¿sí? Aumenta la bilirrubina indirecta, siempre que tengamos hemólisis tenemos un aumento de la bilirrubina indirecta. Y acá lo importante es que nosotros en el banco de sangre vamos a diagnosticar la prueba, la reacción, porque vamos a hacer una prueba de CUMS directa, inmediata, porque se acuerdan que la CUMS era aquella prueba que nos detectaba que había anticuerpos adheridos a la membrana del glóbulo rojo. Justamente es lo que pasa en una reacción hemolítica aguda. La inmunoglobulina M del receptor ataca los glóbulos rojos del donante y se adhiere a la membrana del glóbulo rojo. Entonces, en una prueba de CUMS directa la vamos a detectar. ¿Qué hacemos cuando nos tenemos una reacción posttransfusional? ¿Y cuáles son lo básico que tenemos que hacer cuando llega la sangre y la muestra nueva del paciente al banco de sangre? Inmediatamente debemos, en primer lugar, repetir el grupo sanguíneo del donante o de la bolsa, repetir el grupo sanguíneo del paciente, iniciar o repetir unas pruebas de compatibilidad nuevamente, repetir las pruebas de compatibilidad, realizar una CUMS directa, eso es inmediato. Y debemos documentar nuevamente todo, si el paciente qué grupo es, la bolsa qué grupo es, no debemos descartar nada. Nosotros como técnicos de hemoterapia no tenemos muchas opciones de tratamiento, pero sí tenemos que seguir una conducta o un protocolo hasta que se le realice el tratamiento que corresponde. Lo primero que hay que hacer siempre, como lo dijimos antes, es suspender inmediatamente la transfusión. Suspendemos la transfusión, pero no le sacamos la vía. En esa vía donde estaba pasando la transfusión le vamos a dejar un suero, una solución salina, porque ante cualquier eventualidad de alguna medicación que haya que hacer,
o de algún otro tipo de tratamiento, tenemos la vía permeable. Cuando nosotros detectamos, tomamos los signos vitales, controlamos cómo está el paciente e inmediatamente damos aviso al banco de sangre donde está el médico hemoterapeuta, para que se llegue y para que realice el tratamiento que corresponde. En el caso de sospechar de que la reacción es una posttransfusional hemolítica aguda, lo que tenemos que hacer es abrir el suero, pasar el suero bastante importante a gran velocidad, porque de esa manera estamos previniendo el shock, lavando y mejorando para que no haya tanto daño en la función renal, y tratamos de disminuir o diluir el anticuerpo para que no sea tan grande la reacción posttransfusional. Y obviamente sacar inmediatamente, ese sí es nuestro trabajo, nuestra obligación, mientras esperamos al médico hemoterapeuta, siempre sacamos una nueva muestra de sangre y recuperamos la unidad de glóbulos rojos para volverlas a estudiar. Esta es una reacción que se puede complicar rápidamente, el paciente se puede chocar, hacer insuficiencia renal aguda, que en algunos casos sí, puede terminar como una insuficiencia renal crónica, el riñón puede claudicar. En casos muy graves y la hemólisis masiva se puede desatar una coagulación intravascular diseminada y en algunos casos no descartar que aparezca la muerte. ¿Podemos prevenirla? Sí, podemos prevenirla. Debemos tener un protocolo. Volvemos a clases otra vez anteriores y del año pasado. ¿Se acuerdan? En los manuales de los protocolos, los POE o los manuales operativos de trabajo, en los cuales nosotros tenemos que saber qué paso seguir y cómo manejarnos para preparar una transfusión y realizarla, o para utilizar la sangre que nos dejan en las heladeras de transfusiones o de unidades que ya están preparadas. Entonces, debemos prestar atención a eso. Tenemos que tener los manuales de procedimiento y debemos guiarnos y trabajar a través de los manuales de procedimiento sin perder de vista la identidad del donante, la identidad del paciente, el grupo del donante, trabajar con atención. Y si me dejan una sangre en la heladera, repetir las mínimas pruebas como verificar que esté hecha la compatibilidad, repetir el grupo sanguíneo de la bolsa. Siempre trabajar con protocolos de validación, porque es el modo que tenemos de disminuir las reacciones posttransfusionales, principalmente la hemolítica, que es una reacción grave y generalmente producida por error humano. Vamos a ver ahora sí la reacción posttransfusional más frecuente de todas. La reacción posttransfusional febril. Lejos es la más frecuente. La reacción posttransfusional febril se produce cuando durante la transfusión o en las horas posteriores tenemos la aparición de aumento de la temperatura más de 1 grado de la temperatura inicial de la transfusión. Cuando nosotros vamos a realizar una transfusión, tenemos que ver que ese paciente no tenga fiebre, que su temperatura esté por debajo de 37. Si nosotros no la podemos tomar, siempre tenemos que guiarnos por las tomas que hacen las enfermeras periódicamente para ver si ese paciente podía venir con fiebre y si no, pedirle a la enfermera que la tome. Pero siempre debemos saber la temperatura que tiene, porque si el paciente ya está con fiebre, vamos a empeorar ese cuadro de fiebre. Ahora, cuando el paciente no está con fiebre, yo lo transfundo y en la mitad de la transfusión o al final de la transfusión pasa a tener 38, 37,8, 37,9, 1 grado más de lo que tenía, estamos frente a una reacción posttransfusional no hemolítica. Eso es sumamente importante. No hay evidencia de hemólisis en las reacciones transfusionales febriles. Se pueden producir por 2 mecanismos. Uno es el mecanismo inmunológico, en el cual tiene su efecto los antígenos HLA, que son los anticuerpos HLA, que son los que están en los leucocitos del donante.
La bolsa de glóbulos rojos sedimentados, habitualmente, y las bolsas de plaquetas pueden tener glóbulos blancos, y habitualmente no se hace una leucorreducción a todas las bolsas. Se saca la capa de blanco, pero siempre pueden, o corremos el riesgo de que queden blancos en las bolsas, principalmente de glóbulos rojos y de plaquetas. Las de plasma no tanto. Entonces, esos anticuerpos que tiene el donante pueden ingresar al sistema sanguíneo del receptor, y el receptor tener esos antígenos HLA y producir la reacción febril. Otro mecanismo no inmunológico es el aumento de las citoquinas. Las citoquinas son no hormonas, sino mediadores de la inflamación sistémica. Cada vez que hay inflamación en algún lugar, que hay probables infecciones, hay un grupo de las citoquinas aumentan. Generalmente las citoquinas pueden ser las interleuquinas o el factor de necrosis tumoral, el interferón. Esas son citoquinas que aumentan, y una de los efectos secundarios de este aumento de las citoquinas es la fiebre, ¿sí? En este caso, cuando la bolsa está mucho tiempo conservada en heladera, pueden aumentar las citoquinas dentro de la bolsa, y de ese modo terminan produciendo enfermedades, reacción posttransfusional febril. Dentro de los síntomas, obviamente, lo patognomónico y lo que no debe faltar es la fiebre, que es 1 a 1,5 por encima del que teníamos al ingreso. Por eso es importante verificar la temperatura del paciente que vamos a transfundir, porque si a las hora y media nos llaman que estaba con 39, nosotros no sabemos si tenía fiebre o no tenía fiebre, antes no podemos determinar específicamente que sí es una reacción febril. Puede haber escalofríos, son muy importantes los escalofríos, malestar general, puede haber cefalea, puede haber un poco de sudoración. En general es una reacción leve. En general es una reacción leve. Lo que es patognomónico, y para diferenciar de la primera reacción posttransfusional, es que no hay hemólisis. Cuando nosotros le sacamos sangre al paciente que sufrió una reacción febril, no hay hemólisis. Y nosotros obviamente tenemos que suspender la transfusión, primera medida, suspender la transfusión, mantener la vía con solución fisiológica y avisar al médico del servicio de hemoterapia para que verifique qué está pasando con el paciente y lo medique. Generalmente se le da paracetamol o se le da dipirona, pero recuerden que los técnicos en hemoterapia no medican, simplemente controlan, determinan la aparición de la reacción, la documentan, sacan las muestras y luego informan siempre al médico de medicina transfusional para que evalúe qué tratamiento se le va a hacer, ¿sí? Conductas, ya les dije, siempre las mismas: suspender la transfusión, evaluarlo al paciente, tomar otros signos vitales más allá de la temperatura. En casos muy graves, que haya mucho escalofrío, que el paciente no le baje la temperatura, se suspende definitivamente la transfusión. Y en el caso que solamente sea una reacción una reacción febril no hemolítica, y esté constatado, luego de los antipiréticos y de la disminución de la temperatura, se puede continuar y terminar de pasar la transfusión. Generalmente, como les dije, son moderadas a leves, si bien son un poco aparatosas porque algunos pacientes hacen como un temblor importante y son por ahí muy aparatosas, pero rápidamente revierten rápidamente, y se puede incluso seguir transfundiendo al paciente. Recuerden siempre que no hay hemólisis, pero de todas maneras yo tengo que dejar conectada una vía, rescatar la unidad que estamos transfundiendo, y llevarla a hemoterapia, y que hemoterapia informe luego los valores que obtuvo de
de esas pruebas que va a hacer que no, generalmente no se hace hemólisis, sino que se repite los grupos sanguíneos y la compatibilidad, porque recuerden que no hay hemólisis, entonces sospechando una reacción febril directamente no hacemos la hemólisis porque ya la conocemos. A ver. Estoy pasando de largo. Me estoy adelantando. Otra de las reacciones muy frecuentes es la reacción transfusional alérgica, las reacciones de hipersensibilidad. Estas reacciones transfusionales alérgicas generalmente se producen por una alergia a alguno de los componentes que hay en la bolsa o o a alguna proteína plasmática del donante o a las condiciones, a las características del plástico de la bolsa. Las reacciones transfusionales alérgicas hay una base o una fisiopatología de una alergia típica. Tenemos la inmunoglobulina E, que actúa contra alguna de las proteínas que están en la bolsa y van a terminar produciendo la reacción transfusional. No hay hemólisis tampoco. Hasta ahora vimos una sola que tiene hemólisis. ¿Cuáles son los síntomas de la transfusión, de la reacción? Urticaria, el paciente empieza a rascarse y empieza a brotarse, ¿sí? Siempre se brota, aparece algún eczema, pero hay mucha urticaria, mucho prurito, y en algunos casos se acompaña de síntomas respiratorios como pueden ser el broncoespasmo, que no suelen ser graves, pero que puede aparecer y un poco de tos también. Entonces, estas reacciones las vamos a ver manifestadas en piel. Generalmente suceden cuando estamos por la mitad o un poquito más adelantado de las transfusiones y el paciente se empieza a poner rojo o se empieza a rascar y vemos las manchas que aparecen. Recuerden que todas estas reacciones post-transfusionales se tratan medicamentosamente también. No tiene sentido que yo les llene la cabeza a ustedes de información porque los auxiliares en hemoterapia y los técnicos en hemoterapia no los van a medicar. Tienen que llamar al médico, no lo van a medicar. Generalmente en el laboratorio no encontramos nada importante porque no hay hemólisis, entonces la prueba de Coombs nos va a dar negativa, no hay otras alteraciones importantes, así que generalmente no encontramos nada en laboratorio y son reacciones leves que cuando uno las trata inmediatamente el paciente responde. Por lo general, yo en las reacciones alérgicas no suelo indicar que continúe la transfusión, sino que suelo esperar, le sacamos al paciente la unidad, suspendemos la unidad, evaluamos al paciente, se descartan alguna otra causa grave, se colocan antihistamínicos, se puede colocar un corticoide y generalmente no seguimos la transfusión. Hay algunas que son graves, sí, que requieren goteos de corticoides y un tratamiento más fuerte, digamos. Nosotros, ¿cómo vamos a prevenir estas complicaciones, estas reacciones post-transfusionales? Siempre es importante que cuando nosotros vamos a transfundir un paciente, le preguntemos al paciente si alguna vez lo han transfundido y si hizo una reacción, porque es un antecedente para nosotros saber si ese paciente hizo una reacción, qué tipo de reacción hizo. ¿Cómo lo prevenimos? Usamos una unidad de glóbulos rojos con plasma reducido, es decir, sacamos la mayor cantidad de plasma. Recuerden que las proteínas generalmente están en el plasma circulando y de ahí
también lo que podemos hacer es lavar los glóbulos rojos. Lavar los glóbulos rojos, ¿qué será eso? Los glóbulos rojos lavados, ¿se acuerdan que los vimos? El mismo procedimiento que hacemos en el tubo lo hacemos en la unidad. ¿Para qué lavamos los glóbulos rojos? Para sacar y lavar y limpiar esas proteínas grandes, esas proteínas alergénicas que nos pueden producir estas reacciones. También en los pacientes politransfundidos y que vienen haciendo reacciones alérgicas a repetición, lo que se hace es pedir que lo premediquen. El médico le deja la indicación de la premedicación, que generalmente es con antihistamínicos y un corticoide entre 20 minutos y media hora antes de la transfusión. Pero no es una reacción grave, así que no hay que preocuparse, hay que saber reconocerla y siempre suspender la transfusión. Otra de las reacciones parecida, digamos, a la anterior, a la alérgica, pero más grave, es la reacción anafiláctica. La reacción anafiláctica también tiene una base alérgica, pero en este caso es una alergia por inmunoglobulina A. Las reacciones transfusionales anafilácticas son muy agudas también, son graves y pueden ser mortales, porque acuérdense que la anafilaxia a veces nos produce angioedema y terminamos con edema de glotis o algún otro tipo de reacción grave. Puede aparecer inmediatamente, con pequeños volúmenes de transfusión, puede aparecer la reacción anafiláctica. ¿Por qué se produce? Porque hay pacientes que tienen déficit de inmunoglobulina A. El déficit de inmunoglobulina A es una enfermedad del sistema inmunológico relativamente frecuente. No es tan frecuente, pero es relativamente frecuente. Siempre hay que tener en cuenta la reacción posttransfusional anafiláctica. Entonces, ese paciente que tiene un déficit o que no tiene inmunoglobulina A va a producir anticuerpos contra la inmunoglobulina A. Entonces, cuando ingresan el plasma o la inmunoglobulina A que tiene mezclada en la bolsa de glóbulos rojos y esta reacción anafiláctica se produce muy frecuentemente en las transfusiones de plasma porque es donde llega la gran afluencia de inmunoglobulina A, esos anticuerpos contra la inmunoglobulina A terminan produciendo el cuadro clínico del paciente. Vamos a tener todos los síntomas de una anafilaxia. Vamos a tener falta de aire, podemos tener edemas de glotis, podemos tener edemas edemas en la lengua, podemos tener hipotensión, podemos tener taquicardia. En los casos graves puede haber pérdida de conciencia o paro respiratorio. Es muy frecuente los síntomas respiratorios de falta de aire y de disnea. Tampoco hay hemólisis, pero puede haber hipotensión y puede haber falta de aire. Es muy grave, es muy grave. ¿Por qué? Porque es una reacción muy aguda y una vez que se inició es muy difícil de revertir, ¿sí? Es muy difícil de revertir una vez que se inició y es esas reacciones que nosotros hablamos que son de retroalimentación positiva. Se va agrandando el mecanismo de acción. No hay hemólisis, como dijimos, el diagnóstico es clínico, por lo cual lo que tenemos que hacer es suspender inmediatamente la transfusión, activar protocolo de emergencia. Sí puede haber edema de glotis y necesitar intubar al paciente. Entonces, cuando nosotros sospechamos o vemos que se inicia esta reacción, inmediatamente se comunica al médico de guardia y al médico de hemoterapia. Se activa lo que se llama protocolo de emergencia. En este caso no se administra corticoide ni se administra antihistamínicos. Se administra directamente la epinefrina o la adrenalina en forma intramuscular. Es el principal tratamiento. Generalmente al paciente se le da soporte con oxígeno
Y posterior al uso de la epinefrina, se puede utilizar ya para mantenimiento por unos días la difenhidramina, que es el antihistamínico. Es un paciente grave que requiere monitoreo continuo y a veces requiere el pase a terapia intensiva. A veces requiere el pase a terapia intensiva. Así que es una reacción grave y severa. De todas maneras, si bien no vamos a realizar una CUM directa porque sabemos que nos va a dar negativa porque no hay un compromiso inmunohematológico, sino que es inmunológico puro, eh, nosotros cuando tenemos ese tipo de reacciones, siempre tomen como norma, cuando suspenden la transfusión, sacar una muestra nueva del donante y llevarse, rescatar la bolsa y llevarse la bolsa, porque es el único modo que tenemos de repetir pruebas y de investigar qué pasó con estos pacientes. Vamos a ver ahora. El trali. El trali es una complicación pulmonar pura, solamente aparato respiratorio. Causan insuficiencia respiratoria aguda, es lo que en algunos sitios o terapias intensivas lo llaman distrés respiratorio, produce un distrés respiratorio. El pulmón se estresa de tal manera, es una insuficiencia respiratoria aguda que se produce dentro de las 6 horas de post-transfusión y es grave, es una insuficiencia respiratoria aguda grave. ¿Cómo se produce? Por la activación de anticuerpos antileucocitarios o anti-HLA que reaccionan con los leucocitos del receptor, es decir, pasamos unidades que tienen o restos de glóbulos rojos y tienen estos antígenos HLA que no los tiene el receptor, reaccionan y activan el sistema de neutrófilos del pulmón, ¿sí? Allí se produce daño capilar, comienza la fuga de líquido y se produce un edema pulmonar que es el que produce el distrés respiratorio. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Similares a un edema agudo de pulmón. El paciente comienza con una disnea. La disnea es la falta de aire o la dificultad para respirar, cada vez más intensa. Obviamente que esa disnea va a llevar a una hipoxemia. ¿Qué es la hipoxemia? La disminución del oxígeno en sangre. Taquipnea, el paciente va a respirar rápido porque no tiene buena oxigenación, va a tratar de compensar aumentando el ingreso de oxígeno. Puede haber fiebre, hay hipotensión, el donante se le baja la tensión, se hipotensa, se pone cianótico o azul, se empieza a poner azul porque tiene mala respiración. Y si nosotros hacemos una placa, vamos a encontrar los pulmones blancos, los pulmones totalmente velados. Eso es un signo típico o característico del distrés respiratorio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como técnicos? Saber diferenciar cuando un paciente lo estamos transfundiendo y comienza con falta de aire. Siempre sospechar trali en pacientes que fueron transfundidos con plasma. Es una reacción que se produce más frecuentemente en las transfusiones de plasma y plaqueta que en las de glóbulos rojos. El trali se produce más en el plasma que en los glóbulos rojos. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando nos encontramos con esta situación? Nuevamente repito, suspender la transfusión inmediatamente, mantener la vía, siempre mantener la vía. Se le coloca oxígeno inmediatamente, se le hace oxigenoterapia. En el caso de que sea necesario, ese paciente puede entrar a respirador. No se usan diuréticos porque en este caso no hay sobrecarga ni hay edema agudo de origen circulatorio. La insuficiencia respiratoria no tiene relación con el corazón, no es cardiogénica.
Y el tratamiento es específicamente con los médicos. Generalmente el paciente pasa a terapia, si no lo está, pasa a terapia y el tratamiento es exclusivamente médico. Nosotros técnicos o auxiliares de hemoterapia, ¿qué hacemos? Reconocemos la reacción, reconocemos que está pasando una situación grave, que el paciente está con la falta de aire, que el paciente está disneico. Suspendo la transfusión, mantengo la vía con una solución fisiológica, informo al médico del banco de sangre y comienzo con el oxígeno. Es todo lo que hacemos nosotros como técnicos. Obviamente, nueva muestra, llevamos y rescatamos la unidad que estamos transfundiendo y en el caso que sean glóbulos rojos repetimos el grupo sanguíneo. Cuando es plasma no tenemos cómo repetir el grupo sanguíneo, pero también tenemos que rescatar la unidad. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? El TRALI, injuria pulmonar o lesión pulmonar aguda posttransfusional. TRALI, menos de 6 horas de transfundido. Edema pulmonar no cardiogénico, no de origen cardíaco, sino de origen inmunológico. Se asocia con anticuerpos anti-HLA del donante. En este caso, no usar diuréticos, aunque ustedes no son los que los van a indicar. Y sí es una emergencia médica que puede terminar con la muerte del paciente que transfundimos. Ahora vamos a hablar sobre la sobrecarga circulatoria asociada a transfusión. TACO es la sigla de la reacción, digamos, de la reacción. TACO es la sigla en inglés. Básicamente para nosotros es sobrecarga circulatoria asociada a transfusión. TACO es Transfusion Associated Circulatory Overload. TACO o sobrecarga circulatoria. Es una reacción, como el nombre lo dice, es una complicación causada generalmente por la infusión rápida o con un exceso de volumen al paciente. Entonces el paciente que generalmente tiene algún antecedente cardiovascular no puede manejar ese volumen que le pusimos de más o ese volumen que le pusimos tan rápido. Termina siendo congestión pulmonar y un edema agudo de pulmón que en este caso es de origen cardiogénico o circulatorio. ¿Por qué? Porque hay tanto volumen o lo pasamos tan rápido que el cuerpo no puede manejar esa cantidad de volumen. Es muy frecuente en quienes o quienes tienen factores de riesgo para tener esta sobrecarga circulatoria. Los pacientes añosos. Ojo cuando transfundan los pacientes añosos. Los pacientes añosos suelen ser muy complicados para manejar los volúmenes. Entonces nosotros con las transfusiones a veces sin querer le estamos incorporando un importante volumen circulatorio. Entonces, siempre que transfundamos a pacientes añosos, salvo que sea una circunstancia específica, los pacientes se deben transfundir una unidad por día, controlada, no de manera rápida, para que puedan manejar ese volumen. Los niños pequeños requieren transfusiones de bajo volumen. 200 mililitros, 100 mililitros, 80 mililitros. Si nosotros le pasamos una sobrecarga, pasémosle un poco más para estar seguros de tener, le terminamos produciendo una sobrecarga circulatoria y pueden desarrollar una sobrecarga circulatoria asociada a transfusión. Los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal no pueden manejar bien los volúmenes, por lo cual las transfusiones de 2 o más unidades en un día puede generar una sobrecarga circulatoria porque el corazón está insuficiente y no puede bombearlo, o porque el riñón no puede eliminar como corresponde ese volumen o ese líquido. Las transfusiones colocadas rápidas. La transfusión, recuerden que tiene que durar entre 2 y 4 horas.
2 horas una persona sin antecedentes y una persona con antecedentes cardíacos o con antecedentes renales, lo ideal es que esté cerca de las 4 horas. Como promedio, 2 horas y media, 3 es lo ideal para transfundirlo a un paciente. ¿Cómo son los síntomas? Disnea. La disnea, la falta de aire, es característica. Por lo general el paciente pide sentarse. ¿Por qué? Porque cuando está acostado puede respirar peor, porque al acostarse el volumen se va todo sobre todo el pulmón, se decanta y eso disminuye el espacio pulmonar para respirar. Entonces, disnea, ortopnea, que es la posición de sentarse o de querer pararse para que disminuya el retorno venoso y ese corazón tenga que latir menos y esos pulmones se puedan limpiar mejor. Disnea, ortopnea, hipertensión arterial. Recuerden que hasta ahora veníamos con hipotensión arterial. Hipertensión arterial, taquicardia, todos los signos y síntomas de un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. Entonces, es una reacción poco frecuente, pero que en una población determinada de pacientes, como pueden ser los niños y los añosos, puede tener su importancia y su frecuencia un poco más alta. Hablamos ahora de la última de las agudas, que es la contaminación bacteriana asociada a transfusión. A veces las bolsas de sangre terminan produciendo o terminan apareciendo bichos en la bolsa de sangre. Esto puede ser originado desde el momento que sacamos el donante, que no hicimos una buena limpieza del brazo, no hicimos una buena asepsia del brazo, hasta una infección por contaminación de la heladera donde la guardamos, por circuito abierto, porque no nos dimos cuenta que sacamos el pedacito para repetir el grupo y lo dejamos abierto el chicote. Hay una serie de situaciones que pueden desencadenar esta contaminación bacteriana. La contaminación bacteriana de los hemocomponentes más implicados son las plaquetas, porque recuerden que se mantiene la temperatura ambiente, una temperatura ideal para que las bacterias se vayan desarrollando. Le sigue los glóbulos rojos sedimentados y por último en frecuencia está el como es el plasma fresco congelado, porque el plasma fresco congelado se congela y eso mata bastantes bichos. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las más frecuentes son los estafilococos, porque están en la piel, entonces ingresaron por la piel en el momento de la extracción, o por mala asepsia, o se concentró porque por algo abrieron la unidad. Puede también haber Escherichia coli, Klebsiella y Pseudomonas, que son ya gram negativos. Pueden ser muy graves porque pueden desarrollar una sepsis. ¿Cómo nos diagnosticamos o cómo nos damos cuenta? Porque aparece una fiebre muy alta en forma súbita. Generalmente son fiebres por encima de los 39 grados, 40 grados. Por eso puede que nosotros la diferenciemos de la reacción febril no hemolítica. La reacción febril no hemolítica suele ser de 37,8, una febrícula, 38, 38,5, pero no 39, 40 grados como pasa en una sepsis. Eso es un diagnóstico diferencial. El paciente tiene escalofríos, el paciente se pone hipotenso, taquicárdico, puede tener náuseas o vómitos y puede llegar en casos graves al shock séptico. Puede llegar en casos graves a un shock séptico. ¿Qué tenemos que hacer ante esta situación? Suspender la transfusión, conservar la bolsa y el equipo, porque en este caso no le vamos a hacer pruebas nosotros de CUMS, pero sí los vamos a pedir al laboratorio si sospechamos de esta reacción, que cultive la bolsa para que encuentren.
Vamos a mantener una vía y vamos a avisar al médico hemoterapeuta. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar al paciente? Se le hacen hemocultivos y a su vez también, como dije antes, los cultivos de la bolsa. La bolsa siempre, sí o sí, eh, la tengo que cultivar para ver si estaba la bolsa infectada o qué pasó. Prevención empieza desde el momento que sacamos al donante. Se debe limpiar bien el brazo del donante, se debe hacer buena antisepsia, se debe controlar bacteriológicamente con controles de calidad las unidades de plaqueta, la heladera debe estar limpia, debemos mantener los circuitos bien cerrados y debemos tener cuidado cuando manipulamos la unidad porque también la podemos contaminar nosotros. Bueno, hasta acá llegamos a las unidades, a las reacciones posttransfusionales agudas, tempranas. Vamos a lo que son las reacciones posttransfusionales tardías. ¿Hay una reacción posttransfusional tardía hemolítica? Sí. Generalmente en este caso, la hemólisis no es intravascular, sino es extravascular y en muchos casos vamos a encontrarnos con un hígado grande. Se agranda el hígado porque la hemólisis extravascular se produce justamente en el vaso. Suele aparecer hasta 2 semanas después de la transfusión. Y en este caso los glóbulos rojos son destruidos por otro tipo de anticuerpos que no son las inmunoglobulina M que producen esa hemólisis tan aguda, sino que generalmente son inmunoglobulina G de otros sistemas de antígenos sanguíneos. El paciente, ¿qué va a empezar a pasar? El paciente va a empezar a disminuir la hemoglobina, no vamos a entender por qué, si fue transfundido correctamente, en tiempo y en forma, y en primer momento la hemoglobina estaba bien y había subido, pero luego empieza a bajar sin que haya ningún sangrado, obviamente. El paciente empieza a bajar la hemoglobina, se pone histérico, se pone amarillo, lo vamos a empezar a notar amarillo en los ojos principalmente, es lo primero. Puede hacer fiebre, febrícula, siempre aparece la orina oscura, porque la hemólisis siempre trae consigo la filtración de la hemoglobina y aparece la orina oscura, y el paciente suele sentir malestar general, decaimiento, siempre suele producir eso porque además a veces están con fiebre. ¿Qué vamos a encontrar cuando lo hagamos en un laboratorio? Todos los indicadores de hemólisis. Todos los indicadores de hemólisis. Baja la hemoglobina, se pone otra vez anémico, aumenta la bilirrubina indirecta, aumenta la LDH. En estos casos que los pacientes vuelven a consultar y se encuentran amarillos y fueron transfundidos, nosotros no vamos a poder recuperar la bolsa, obviamente. Pero sí vamos a poder hacerle una prueba de CUMS directa al paciente, que obviamente nos va a dar reactiva. Siempre nos va a dar reactiva. El tratamiento de estos pacientes es ante la sospecha de reacción posttransfusional aguda y que aparezcan todos los síntomas, todo el hallazgo del laboratorio específicamente, lo que hacemos no es ningún tratamiento específico, sino es control clínico. En caso de ser necesario, lo vamos a hidratar al paciente. Vamos a ir controlándolo con pruebas de CUM directas seriadas cada 48 horas. Y estos pacientes vamos a tener que prevenir en otras transfusiones, haciendo obviamente un historial detallado, dejando notificada la reacción posttransfusional, haciéndole detección de anticuerpos irregulares cada vez que se vaya a transfundir y en caso de ser necesario hacer fenotipo de la unidad según el RH
que manifieste o que tenga, ¿sí? Siempre documenten las reacciones posttransfusionales. Las infecciones posttransfusionales. Las infecciones posttransfusionales son la transmisión de enfermedades o las infecciones por transmisión de enfermedades en sangre. No siempre las vamos a tener a las pocas semanas o las vamos a descubrir a las pocas semanas de haber transfundido al paciente. A veces se descubren mucho tiempo después. Cada vez es menos frecuente la aparición de infecciones posttransfusionales porque los exámenes de laboratorio que se le hacen a la unidad para determinar si tiene HIV, si tiene hepatitis B, si tiene hepatitis C, si tiene citomegalovirus, si tiene Chagas, si tiene sífilis, son cada vez más específicos, cada vez más sensibles. Actualmente se está utilizando cada vez más la biología molecular para disminuir totalmente las posibilidades de la aparición de estas infecciones posttransfusionales. Son diferentes, obviamente, esta reacción posttransfusional a la contaminación, porque la contaminación son bacterias que están en la piel o por mal manejo de la unidad y aparecen en forma aguda, en forma inmediata y entonces en este caso el tratamiento es agudo y con antibióticos en forma aguda. Generalmente cuando son infecciones virales posttransfusionales como el HIV, la hepatitis B, la hepatitis C, se descubren posteriormente en controles que se le hacen al donante. Al paciente, perdón, o cuando el paciente a veces va a donar sangre y sin sospecharlo descubren alguna infección. Hay que recordar que, como les dije, a veces son asintomáticas. En algunos casos empiezan a presentar síntomas y le piden la serología y descubren que sí tiene una infección post-transfusional ese paciente. Púrpura post-transfusional. La púrpura post-transfusional es una reacción muy poco frecuente, pero muy, muy grave. Se produce por transfusión de plaquetas. Siempre el hemocomponente involucrado es la plaqueta. ¿Por qué se produce? Generalmente por la producción de anticuerpos anti-HPA o antiplaquetas, ¿sí? Por alguna sensibilización previa. El embarazo es una de las causas de sensibilización y una transfusión previa también. Cuando nosotros fuimos transfundidos con plaquetas anteriormente y no tenemos el antígeno HPA y lo fabricamos el anticuerpo, comienza el problema con las próximas transfusiones de plaqueta. La respuesta siempre, el por qué se produce es siempre una respuesta inmune. Siempre es la respuesta inmune que se produce porque esos anticuerpos anti-HPA van a unirse al antígeno que tiene la plaqueta transfundida y la van a destruir. Entonces, ¿qué nos pasa? Nosotros vamos a encontrarnos con una transfusión de plaquetas que hacemos a un paciente que necesitamos que suba las plaquetas y ese paciente, lejos de subir las plaquetas, las desciende bruscamente, más o peor que antes de transfundirlo. Hay una trombocitopenia severísima posterior a la transfusión de plaquetas, no concordando con lo que debería pasar, que es el aumento del número de plaquetas. Y pueden aparecer síntomas muy frecuentes, como pueden ser petequias, síntomas hemorrágicos. Petequias las petequias son como picaduras de pulga sobre la piel. Las esquimosis, que son manchas más grandes, pueden aparecer sangrados, pueden empezar a sangrar por las encías, por la nariz, y en algunos casos menos frecuentes, pero aparecen las hemorragias graves.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? Justamente con la disminución severa de las plaquetas entre los 5 y los 10 días posteriores a la transfusión. El paciente no puede mantener el número de plaquetas y hay una disminución brusca. Se puede hacer la detección de anticuerpos anti-HPA. Nosotros no tenemos acá en nuestras provincias los medios para hacerla, pero muchos lugares donde está bien desarrollada la inmunohematología, sí se puede hacer la detección de anticuerpos anti-HPA. Tratamiento. Se empieza con un tratamiento de primera línea que es el corticoide. Lo primero que se le da es corticoide para tratar de bloquear la respuesta inmunológica. Cuando no responde de esa manera, se le hace gamma globulina intravenosa. Obviamente que estos son tratamientos que ustedes deben conocer, pero no los van a dirigir hacia el paciente. Sí, esos pacientes deben evitar la transfusión de plaquetas nuevamente. Tenemos, salvo que el paciente esté con una hemorragia severa, con riesgo de muerte, vamos a evitar volverlo a transfundir a esos pacientes con plaquetas. ¿Cómo lo podemos prevenir? Para prevenirlo tenemos que hacer las pruebas pretransfusionales para plaquetas, que como les dije, nosotros en nuestro medio no tenemos para determinar, y tener el antecedente, siempre reclutar los antecedentes para que cuando tengamos que volver a transfundir ese paciente o aparezca nuevamente ese paciente, sepamos que ese paciente hace púrpura posttransfusional y las historias clínicas previas. El ir y pararse al lado del paciente y cuando tomamos la muestra, preguntarle los antecedentes transfusionales y si tuvo alguna complicación en las transfusiones previas. Es muy poco frecuente, pero es una reacción posttransfusional bastante molesta, difícil de tratar, difícil de sacar adelante al paciente, así que hay que estar atentos a esto. Recuerden que es tardía y que no va a ser apenas transfundimos la unidad de plaquetas, inmediatamente pueden pasar varios días hasta que de forma severa disminuyan las plaquetas en el paciente. La enfermedad de injerto contra huésped es una reacción posttransfusional compleja, poco frecuente, pero muy grave. Compleja tanto en su origen, en su fisiopatología, como en su tratamiento, con posibilidades de muerte, aunque es más frecuente en el trasplante de médula ósea, pero en la reacción posttransfusional puede aparecer. Es una complicación que se produce por incompatibilidad con los linfocitos T. En este caso, la célula inmunológica que está relacionada a la enfermedad de injerto contra huésped son los linfocitos T. Cuando nosotros transfundimos en una unidad de sangre o de plaquetas linfocitos T del donante que aún son viables y se transfunden a un receptor que no tiene esa característica del linfocito T presente, ese linfocito T prolifera y empieza a atacar al cuerpo del receptor porque los desconoce. ¿Sí? El linfocito T se coloniza, empieza a dividirse y como no conoce el cuerpo en el que está, porque no es su organismo, es un organismo extraño, y una de las condiciones del linfocito es atacar lo extraño, empieza a atacar en forma sistémica o completa al cuerpo del donante. Afecta la piel. En la piel aparece un eritema. Un eritema es como un enrojecimiento, unas manchas rojas que aparecen en la piel del paciente, descamación, se descama en la piel. Aparece en el hígado signos de hepatitis, hay aumento de enzimas hepáticas, hay ictericias. No lo confundamos con una reacción hemolítica tardía,
porque en las reacciones hemolíticas tardías no tenemos alteración de la función del hígado, solamente tenemos aumento de la bilirrubina indirecta, solamente tenemos LDH aumentada porque hay una hemólisis. La ictericia aparece por eso. Pero en el caso de la enfermedad de injerto contra huésped, la ictericia aparece porque hay una insuficiencia hepática o una hepatitis. Aparece diarrea y aparece pancitopenia. ¿Qué es la pancitopenia? La disminución de todas las células sanguíneas. Disminuyen las plaquetas, disminuyen los glóbulos rojos y disminuyen los glóbulos blancos. ¿Sí? Es decir, se afecta la médula ósea y aparece la pancitopenia. Puede aparecer aproximadamente entre 4 y 30 días posteriores a la transfusión, así que hay que estar atentos. Tiene una mortalidad muy alta, de alrededor del 90%, y las personas que más están en riesgo son aquellas que tienen compromiso inmunológico, los recién nacidos, los trasplantados, porque generalmente están inmunodeprimidos, y la donación de familiares. La donación de familiares, ¿por qué no es? Por eso cada vez se usa menos la donación de padre para el hijo, del hijo para el padre, del tío para el sobrino. Y más cercana es la relación familiar, más incompatible puede ser porque hay relaciones HLA parciales. Es decir, como yo tengo un poco de mi mamá y un poco de mi papá, cuando lo quiero transfundir con mi sangre a mi papá, le voy a estar pasando un antígeno HLA que está en los linfocitos T, que no es de él porque no es de mi mamá y no lo tiene. Las donaciones familiares se hacen cada vez menos porque el riesgo de enfermedad de injerto contra huésped es más alto. El diagnóstico lo se hace clínicamente. Hay sospecha clínica por todo el eritema, el problema hepático, la diarrea que van apareciendo, la pancitopenia, y el diagnóstico definitivo se hace con biopsia de piel en las zonas del eritema. Estudios de quimerismo significa hay que buscar, las quimeras son los anticuerpos poco frecuentes a nivel de los HLA. Por eso les digo que es una enfermedad muy complicada también para diagnosticar, es muy difícil. El eritema en la piel, esa piel eritematosa y desquemada, es prácticamente patognomónica, sobre todo en las palmas de las manos, se ve muy frecuentemente. Entonces, altamente sospechoso cuando encontramos pacientes con esta descamación y con esto posterior una transfusión. Lamentablemente acá lo grave es que no hay un tratamiento específico. Tampoco hay un tratamiento efectivo. Todo lo que se prueba a veces nos da resultados, a veces no. Y en algunos casos son autolimitados. Pasado un tiempo, el paciente empieza solo a mejorar. El paciente empieza solo a mejorar. Son los casos menos frecuentes, lamentablemente, porque, como vieron, la mortalidad es muy elevada y es una reacción posttransfusional muy grave. Por suerte, muy poco frecuente, muy poco frecuente. Yo hace 30 años que hago hemoterapia y he visto 2 enfermedades de injerto contra huésped y específicamente en pacientes recientemente trasplantados. Es muy poco frecuente, pero muy grave y muy difícil de tratar. Y vamos por último a la sobrecarga de hierro. La sobrecarga de hierro, ¿por qué ocurre? Porque nosotros, cada vez que transfundimos una unidad de glóbulos rojos, estamos, además de transfundirle el glóbulo rojo, estamos aportando hierro, que a veces el organismo no puede eliminar de forma eficaz y rápidamente, porque todos los glóbulos rojos tienen hierro, entonces cada transfusión que hacemos estamos ingresando un distinto acúmulo de hierro al organismo de ese paciente. Esas transfusiones repetidas van acumulando hierro. Esta sobrecarga de hierro es muy frecuente que se produzca en los pacientes con
insuficiencia renal crónica que están en diálisis, que son transfundidos periódicamente, pacientes oncológicos que también son transfundidos periódicamente. Entonces, es muy frecuente que ocurra ese daño en ese tipo de pacientes, o en algunos casos de pacientes con talasemias o con enfermedades como la esferocitosis, que a veces se transfunden una vez al mes o una vez cada 2 meses. Esos pacientes van acumulando hierro progresivamente en sus tejidos y no lo pueden eliminar rápidamente, y eso termina produciendo daño en los tejidos que acumulan el hierro, como son el hígado, el corazón, el páncreas, otras glándulas endocrinas. ¿Cómo se puede manifestar? La enfermedad se la suele llamar, no, la enfermedad que terminan produciendo primero se llama hemosiderosis, y cuando empiezan a afectarse los diferentes órganos, principalmente el hígado, se la denomina hemocromatosis. ¿Qué aparece el paciente a pesar de estar o mejorar la hemoglobina? Lo encontramos con fatiga, dolores abdominales, hepatoesplenomegalia, alteraciones cardíacas. El diagnóstico es muy simple. Pedimos un dosaje de ferritina, y la ferritina siempre nos da por encima de 1000. Cuando la ferritina nos da por encima de 1000 en un paciente politransfundido, sea cual sea la causa, en ese caso estamos hablando de una sobrecarga de hierro posttransfusional. Para poder eliminarlo se usan diferentes medicamentos quelantes del hierro. A veces, lamentablemente, a pesar de esta complicación, no podemos dejar de transfundir a los pacientes, principalmente algunos insuficientes renales crónicos, y en algunos casos de pacientes con anemias hemolíticas como la talasemia, como la esferocitosis, como la drepanocitosis. No los podemos dejar de transfundir porque los pacientes siguen poniendo muy anémicos. Bueno, en esos casos hay que tratar de ayudar a que se elimine ese hierro, que ese hierro sea reutilizado para nuevos glóbulos rojos, bajar la ferritina y, en casos muy extremos, volverlo a transfundir al paciente. Muy bien. Terminamos con las reacciones posttransfusionales de las posttransfusionales después de una transfusión. Las más frecuentes y las que más tenemos que reconocer nosotros son las agudas, porque va a ser en el momento que nosotros estamos transfundiendo al paciente, y tenemos que saber cuál es el paso que tenemos que seguir como técnicos de hemoterapia. ¿Qué hacer? Sabemos que no podemos medicar, sabemos que los tratamientos medicamentosos y específicos corresponden al médico, pero sí sabemos que, según la reacción transfusional, suspendemos en todas las transfusiones, en todas retenemos la unidad y sacamos una nueva muestra del paciente, y según el tipo de reacción le vamos a ir haciendo cum directa, le vamos a poner o no oxígeno al paciente, y en algunos casos debemos activar los protocolos de emergencia para que el tratamiento sea inmediato, ¿sí? Y tenemos que saber aprender a reconocerlas para saber cuándo parar la transfusión. Tenemos que estar alertas y atentos en los controles de las transfusiones y reconocer cuando el paciente va cambiando de actitud o van apareciendo síntomas de una reacción transfusional. Bien, chicos, chicas, estamos chicas hoy. Vamos acá ya terminamos con el área de transfusión. Como les dije, vamos a tener las clases de la legislación de la especialidad de hemoterapia para saber cómo tenemos que manejarnos desde el punto de vista de la ley. Vamos a tener esta semana, probablemente entre jueves y viernes, ya les habilite, les voy a avisar por WhatsApp, el cuestionario para el área de transfusiones, y empiecen a estudiar y a repasar, porque yo ya les voy a confirmar la fecha, pero calculo que estaríamos entre el 18 y el 22 de mayo
el examen final del curso para poder obtener el certificado. Y en el examen final, recuerden que tenemos que ver va a haber preguntas de todas de todos los módulos, Así que vamos a tener que estar atentos, presten atención y vayan repasando, estudiando, para que de ser necesario podamos hacer una clase de apoyo y podamos sacar algunas dudas en el caso de que lo necesiten previo al examen. Así que les dejo la tarea, empiecen a estudiar, repasen ahora el tema transfusiones, aprovechen a hacer el práctico y a ver a dónde puede haber espacios vacíos. Y nos juntamos y nos vemos en la próxima clase, que es el lunes 11 a las 18 horas, ya con el tema de legislación de la especialidad. Muy bien, chicas, que tengan una buena jornada, una buena semana y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, Doc. Chao, chicas. Nos vemos. Que estén bien. Chau, chau. Chao, Caro. Nos